Te doy la bienvenida a la lección sobre el libro del Éxodo. Iniciamos esta semana con la lección número 1. El título de esta lección es opresión. La forma abreviada del título, pero al final de cuentas es una palabra que nos dice mucho del tema de esta semana, opresión. Quiero hablarte en primer lugar del contexto, porque es importante ubicarnos en ese contexto para entender el libro de Éxodo, al igual que cualquier otro libro de la Biblia. El primer punto que quiero resaltar al respecto es que el tema central de esta lección, o el propósito principal de la misma, no es hablarnos en contra de los egipcios, no es pintarnos una especie de xenofobia respecto a los pueblos que se portaron mal en la Biblia. Sabemos que Egipto se portó mal en la Biblia y muchas veces. Sin embargo, también hay cuadros, hay escenas, hay relatos en la Biblia en donde Egipto es incluso un lugar de refugio para la gente buena. El caso más importante sería el caso del mismo Jesús. Siendo un niño, sus padres van a Egipto y allí se esconden del decreto de muerte por parte de Herodes. Así que el punto central no es que Egipto sea el villano de toda la Biblia, sino que Dios está en contra de la opresión que el que tiene fuerza, el que tiene el poder, ejerce sobre aquellos que son débiles, sobre aquellos que no pueden defenderse y especialmente sobre aquellos que son sus hijos fieles. Dios no puede ver con buenos ojos, Dios no se agrada para nada de que haya opresión y que esa injusticia se aplique en algún caso y mucho menos si ese caso se refiere a sus hijos. Tenemos que tomar en cuenta que Moisés, cuando registra esta historia que conocemos como el libro del Éxodo, él va a hacer algo interesante respecto a compararse con el mismo pueblo de Israel. Vamos a encontrar en los relatos del libro del Éxodo paralelismos entre la vida de Moisés y el recorrido que va a hacer el pueblo de Israel. Por ejemplo, solamente te doy dos ejemplos. Ambos son rescatados del agua. Ambos tuvieron que ver con agua, mucha agua, pero ambos fueron rescatados milagrosamente. Dios interviene para que estando allí frente al agua, o en el caso de Moisés sobre el agua, fueran rescatados por el poder de Dios. En el plan de Dios, ambos pasaron por agua, Moisés y el pueblo, pero salieron avantes, salieron vencedores de esa experiencia. Ambos, Moisés y el pueblo, se encuentran con Dios en el Sinaí. Es interesante ese paralelismo también. Moisés tiene una experiencia personal, por supuesto. El pueblo se esperaba que tuviera una experiencia a nivel general, a nivel como nación, y obviamente que eso trajera buenos resultados y grandes bendiciones en el plan de Dios para ellos. Y por último, en este breve contexto que te estoy dando, podemos entender que también Moisés intenta decirnos algo respecto a la relación entre Dios y su pueblo y la relación que hubo entre el faraón y el pueblo de Israel. Se trata de un cambio de amo. Esta historia del Éxodo, especialmente los primeros capítulos, nos van a estar hablando de cómo se da ese cambio. Moisés libera al pueblo, claro, con el poder de Dios, para que entonces el pueblo sirva a otro Señor. Ya no sirva, ya no sea esclavo, ya no sea siervo del faraón, sino del Dios de los cielos. Claro, estamos hablando de un lenguaje de aquellos días, de aquellos años, de aquella cultura, en donde el concepto de amo, el concepto de Señor, no es que estemos hablando de algo negativo, sino simplemente de a quién servimos, a quién le rendimos nuestra lealtad y por supuesto también nos sometemos por amor, que sería el ideal, a ese Señor, a ese amo y por supuesto eso es congruente con el lenguaje que también se usa en el Nuevo Testamento. El Hijo de Dios no debe servir al faraón. El Hijo de Dios sirve, se entrega a Dios y a sus planes. El versículo o los versículos que tienen que ver con esta semana se encuentran en Éxodo 2, 23 al 25. No voy a leer el pasaje, pero tú lo puedes ver ahí en la pantalla. Resalto de este pasaje cuatro acciones, cuatro verbos que nos van a hablar acerca de Dios. Porque déjame recordarte que en cualquier historia de la Biblia, el héroe tiene que ser Dios. Se espera que entendamos eso. Es teología, no es moisésología. El héroe no es Moisés, el héroe no es ningún personaje humano. En las historias bíblicas, Dios es el protagonista de la historia. Así que vamos a ver estas cuatro acciones, esos cuatro verbos, brevemente, que se refieren al actuar divino. En primer lugar, dice que Dios oyó el gemido de dolor.
oyó a su pueblo que estaba sufriendo. Dios oye, Dios está al pendiente. Recuérdalo. No sé exactamente cómo es su rostro, no sé exactamente cuál es su expresión cuando Él ve que estás sufriendo o que algún ser querido tuyo está sufriendo. Pero sí sé que Él oye nuestro dolor, Él está atento a ese dolor. En segundo lugar, el versículo dice que Dios se acordó, pero se acordó de algo específico, de algo muy específico, se acordó de su pacto, es decir, de las promesas que había hecho con Abraham y por lo tanto también con su descendencia, es más, con toda la humanidad, porque recuerda que en Génesis 12, cuando Dios habla por primera vez del pacto con Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente, en este momento una nación en particular, que venía como descendencia de Abraham, tenía, tenía ese pacto con el pueblo, la promesa de Dios para con ellos estaba vigente y tenía que cumplirse. Así que Dios se acuerda del pacto. A continuación veremos que acordarse y oír en la Biblia no es exactamente lo mismo que significa para nosotros, porque no es que Dios se olvide de las cosas, no es que Dios a veces no oiga, que falle su oído. Son expresiones que en la Biblia significan algo importante en el actuar divino, como repito veremos en un momento. Pero pasemos primero al tercer verbo. El tercer verbo dice que Dios miró a los hijos de Israel. ¿A quién miró Dios? Bueno, es obvio que la expresión es muy clara, pero déjame darle un matiz. Él pudo haber visto simplemente a un grupo de esclavos. Él pudo haber visto a un grupo de personas que a lo mejor no merecían ser ayudados porque ya se habían acostumbrado, muchos de ellos por lo menos, a la vida en Egipto. Él miró no a un grupo de personas que no merecían su amor, sino a un grupo de personas que eran sus hijos. Él miró hijos en ese grupo de personas que estaban gimiendo de dolor, en ese grupo que estaban clamando, por lo menos algunos de ellos, por las promesas del pacto. Cuando Dios te mira, Él mira a su hijo, mira a un hijo, y definitivamente eso debiera siempre cambiar nuestra perspectiva. Definitivamente eso debiera darle mucho valor a la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Somos hijos de Dios, somos hijos de su pueblo y por lo tanto le preocupa cuando nos duele algo y cuando también necesitamos que Él cumpla sus promesas, su pacto en nuestra vida. El cuarto verbo es el verbo conocer. Dice el versículo, conoció su condición. El versículo tiene características especiales en el idioma original, en el idioma hebreo. Pero podemos pensar que una posibilidad de cómo traducir mejor o entender mejor este último verbo, este final del versículo que tenemos aquí en pantalla, es que conoció equivale a estar preocupado por. Él tuvo un conocimiento en el sentido de que se identifica o se identificó con su pueblo en su condición. No solamente los vio, sino que también fue empático y simpático en lo que le estaba pasando a sus hijos, a los hijos de Israel, a aquellos con quienes había hecho un pacto. Y por lo tanto, si está preocupado por, si está identificándose con ese pueblo que está sufriendo, entonces eso lo lleva a intervenir. Eso lo lleva a actuar. Y aquí te presento una lista breve de versículos en donde precisamente vamos a ver, a notar cómo es que el verbo acordarse y el verbo oír tiene una connotación especial cuando se refiere a Dios. En resumen, te adelanto, estos dos verbos tienen que ver con el hecho de que Dios va a intervenir, que Dios está a punto de hacer algo por aquellos a quienes está viendo o por aquellos de quienes se está acordando. Ejemplo, Génesis 8.1. Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. Y sabemos entonces que hizo algo para que pudieran empezar a hacer planes de salir, para que todo empezara a prepararse y Noé y los animales pudieran salir del arca. No es que Dios olvidó que Noé estaba en un arca, sino que llegó el momento de actuar en favor de aquellos que estaban en el arca. Génesis 19:29. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Dios se acuerda, entonces Dios actúa. Génesis 30:22. Pero se acordó Dios de Raquel, la oyó, nota, ahí está el verbo oír también. Dios, la oyó Dios y le concedió hijos. Por supuesto que Dios no se había olvidado jamás de Raquel, como no se olvida de ninguno de sus hijos. Pero acordarse nuevamente viene a ser el punto que te dice, Dios está a punto de actuar. Porque además de acordarse de ella, la oyó su clamor, oyó su oración. En este contexto, recordamos que Raquel estaba pidiendo poder tener hijos. Ella era estéril. Dios se acuerda, Dios la oye.
Y este versículo, aunque no lo escribió Moisés, no es parte del Pentateuco, está en los Salmos, encontramos ahí también la unión del verbo acordarse y en este caso con el pacto. Salmo 106 dice, se acordaba de su pacto con ellos y entonces actúa, nota, y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Ese es el Dios del Éxodo, es el Dios de la Biblia, el Dios que se acuerda, el Dios que oye, el Dios que mira, el Dios que actúa conforme a su misericordia, porque su pacto incluye, por supuesto, eso. Por lo tanto, a manera de resumen, podríamos decir que Dios promete, Dios recuerda y Dios actúa. Ese es el Dios en el que creemos, es el Dios en el que debemos seguir confiando. Y si hablamos de que Dios actúa, a la luz específica del libro del Éxodo, eso significa que Dios salva. Dios salva. ¿Y por qué decimos que actuar en este caso, en el libro del Éxodo, específicamente se refiere a salvar, a la salvación? Bueno, porque Moisés, a la hora de estructurar su libro, fue lo que enfatizó. Seguramente recuerdas que hemos dicho en otras ocasiones que los escritores bíblicos ponían en el centro de su libro lo más importante, el concepto más importante que ellos querían precisamente enfatizar. Ellos no lo ponían al principio ni al final, sino que ese concepto precisamente central lo ponían en el centro del libro. En este caso, el libro de Éxodo, su centro sería el capítulo 14, versículo 30 y 31. O si quieres la sección más amplia, lo puedes ver ahí en la pantalla, desde el 14.1 hasta el 15.22. Pero el centro de la sección central del libro del Éxodo, que son esos dos versículos, Éxodo 14, 30 y 31, nos dice muy en claro, Jehová salva a Israel. El libro de Éxodo nos habla de salvación, pero sobre todo nos habla de un Dios que oye, que mira, que recuerda y que actúa. Sigamos confiando, sigamos en pacto con ese Dios.